Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a comenzar esta sesión de debate sobre la destrucción creativa y disputa de los centros urbanos. Tenemos una mesa de lujo hoy aquí a mi lado y querría empezar agradeciendo al Club de Debates Urbanos la oportunidad de conversar sobre todos estos temas. Lo venimos haciendo ya desde hace unos cuantos meses, gracias al Club de Debates Urbanos como coeditor. Entre Álvaro Aldura y yo pudimos publicar a principios de año First We Take Manhattan, la destrucción creativa de las ciudades, sobre los procesos de cambio en los centros urbanos en las ciudades de España y el resto del planeta. Quiero agradecer a los invitados también, invitadas por estar acompañándonos hoy, así como a todos y todas vosotras. Y bueno, yo creo que se trata de un tema fundamental hoy en día en cualquier reflexión sobre los procesos urbanos. Para ello basta con leer el periódico. Este fin de semana hemos encontrado hasta dos noticias, reflexiones sobre todo este tipo de procesos. Uno en público.es acerca del proceso, cómo se está desarrollando en Barcelona, digamos en sus formas más... el proceso cómo se renueva, cómo forma toma en sus formas más novedosas, y asimismo tuvimos también la suerte de leer el artículo de Sara Porras y Jorge de Castaño sobre, digamos, el enfoque desde Madrid acerca de este mismo proceso. Al respecto, me gustaría rescatar una frase de este artículo en la que tanto Sara como Jorge dicen que nuestra ciudad no puede aplazar más tiempo este debate. Y el club se ha dado prisa en dar respuesta y podemos empezar a tenerlo esta misma tarde. A la hora de introducir este debate, pienso que se trata de un concepto muy bien conocido por la mayor parte de nosotros y nosotras, y quería simplemente hacer una pequeña reflexión acerca del título del debate, destrucción creativa y disputa. Este nombre fue objeto de alguna discusión por digamos, la procedencia del término destrucción creativa, de, digamos, resonancias tan claras, ¿no?, a Schumpeter al principio del siglo XX, pero lo que, digamos, Álvaro y yo queríamos destacar con esto era que en esta formulación destrucción es el sustantivo y creativo es el adjetivo, de manera que, digamos, lo que queríamos era revelar el carácter económico del proceso y cómo muchas veces se concibe la gentrificación o se toma en consideración de la misma en sus fases finales, cuando estamos precisamente en la parte del adjetivo, la parte creativa, pero es un proceso que ocurre mucho antes, cuando las condiciones de vida de un barrio se destruyen, se desvalorizan de tal manera que crean una oportunidad de negocio, de inversión para los agentes que tienen la oportunidad y se les permite hacerlo. Se trata, por tanto, de un proceso económico que moviliza para conseguir sus objetivos una serie de dinámicas culturales, sociales, políticas para lograr sus metas. Es decir, si en un territorio hay una oportunidad de inversión que permita, digamos, conseguir plusvalías, no es inconveniente, por supuesto, que haya poblaciones desplazadas, usos desplazados y todo tipo de violencias urbanas para ello. Por tanto, creo que a modo de introducción sería fundamental subrayar una vez más que gentrificación es fundamentalmente un proceso de clase social, de desplazamiento, de disputa entre diferentes actores y grupos sociales con recursos diferentes y capacidad de influencia política también dispara. Al respecto, no es extraño tampoco, como siempre, donde hay dinámicas, relaciones de poder, hay también dinámicas y relaciones de resistencia. Unas resistencias que están de plena actualidad, se pueden ver en buena parte de las ciudades, en Londres, en Nueva York, pero también en Madrid, en Barcelona, con diferentes expresiones, diferentes temas sobre los que poner el acento, pero en todo caso de máxima actualidad. Y al hablar de esto, y para ir concluyendo y dar la palabra a las personas invitadas, hablaba esta mañana con el profesor, con Jesús Leal, acerca de todas estas cuestiones y me recordaba algo que es fundamental, y es entender que la gentrificación no es más que ni menos que un proceso particular
de las estructuras de segregación residencial en nuestras ciudades y en nuestras áreas metropolitanas. Si vemos mapas del área metropolitana de Madrid y observamos cuál es la distribución de los grupos sociales en el territorio, observamos unas pautas de segregación muy claras, muy nítidas, de noroeste frente al sureste, ¿no? En el noroeste los grupos más enriquecidos, sureste los más precarizados. Y hace un par de años tuvimos la suerte de participar en un estudio en el que se observó como entre buena parte de las capitales europeas, Madrid era la ciudad con mayor intensidad de segregación residencial, es decir, la ciudad más segregada de todas las comparadas, eran unas 14 capitales europeas, lo cual nos habla de la actualidad y de la intensidad del proceso. No se trata de un capricho teórico, académico, sino de una realidad fuerte en la que los procesos de gentrificación participan de una manera clave, porque lo que terminan haciendo es que algunos de los pocos espacios mezclados que quedaban en nuestras ciudades dejen de serlo, que son precisamente en buena medida los espacios centrales. En Madrid podríamos trazar la frontera con claridad en el sur del año 30, por ejemplo, ¿no? Podemos hablar sobre esto más adelante. En todo caso, las resistencias de las que hablaba y las regulaciones políticas que se pueden poner frente a estos procesos pueden seguir en este sentido el criterio de la justicia social, en el sentido de que frente a otros tipos de desigualdad social, económica, etc., la gentrificación como proceso particular de las dinámicas más amplias de segregación contribuyen a otro tipo de desigualdad, que es la desigualdad espacial o territorial, por la cual algunos grupos sociales son despojados del acceso a determinados usos privilegiados que se concentran en algunas áreas de la ciudad, frente a otras que quedan, por el contrario, abandonadas. Para hablar sobre todo esto, contamos con tres personas cuya opinión es fundamental para estos procesos. En primer lugar, Ton Salvador, aquí al lado mío, director de Modelo Urbano, Ecología, Urbanismo y Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona. A continuación, Jorge García Castaño, concejal del Distrito Centro y Chamberí de aquí del Ayuntamiento de Madrid. Y también, al final de la mesa, Eva Ramos, jefa del Departamento de Sostenibilidad y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. Y como punto de partida simplemente orientativo, me gustaría plantear 4 o 5 preguntas que tal vez se puedan responder en las intervenciones, y si no, pues ya nos encargaremos de recordárselo al final, en el turno de debate. En primer lugar, podemos preguntarnos en qué momento del proceso de gentrificación se encuentran ciudades como Barcelona o Madrid, cuál es la realidad del fenómeno en estas ciudades, quiénes son las personas que están en riesgo de ser desplazadas en cada uno de estos territorios. Es decir, nos vale la definición canónica clásica de la gentrificación, o los sujetos y grupos afectados por la misma tienen realidades específicas hoy en día. ¿Qué tipo de políticas públicas se pueden oponer o se están oponiendo a las dinámicas de mercantilización de los centros históricos? ¿Qué fortalezas y qué oportunidades tienen los centros urbanos y los barrios afectados por estos procesos en las ciudades españolas, por la particular historia que las caracteriza? Y finalmente también, ¿qué amenazas o qué debilidades caracterizan también a nuestras ciudades en términos de estas dinámicas de mercantilización de los centros históricos? Así que, sin más, y para empezar con el debate, te doy la palabra a Ton Salvador. Nada, muchísimas gracias por invitarme. Como club, visto a la distancia, me parece algo apasionante que la ciudad de Madrid tenga un espacio permanente de discusión sobre la ciudad. Por lo tanto, es algo que también tenemos que copiar en Barcelona. O sea que ya parlarem, que decimos allá. No, hay un tema que... supongo que yo llevo muchos años de vida académica y llevo aún no 6 meses de vida municipal. Y por lo tanto, digamos, estoy en una zona, digamos, de frontera que puedo cometer muchos errores, tanto en lo académico como en lo municipal. Por lo tanto, os pido disculpas desde el primer momento. Pero voy a hacer una cosa muy simple de entrada. Es decir, que el fenómeno gentrificación me da igual.
no me da igual, aclaro, me da igual porque es una cuestión científica, que por eso hay digamos, científicos, los académicos que se dedican a estudiar el fenómeno. Y como decía, se lleva muchos años que se está estudiando el fenómeno. Por lo tanto, a mí lo que me preocupa no es la gentrificación. Alguien incluso se atrevería a decir que la gentrificación es buena. Lo podemos debatir también. A mí lo que me preocupa son las consecuencias de la gentrificación. La gentrificación en sí es un fenómeno que tiene su explicación, como antes nos contaba. El problema es la expulsión de residentes. Ese es el problema. El problema es la expulsión. La gentrificación en sí da igual. El problema es la expulsión de residentes estables. El problema es la expulsión de vecinos y vecinas. Este es el gran problema y el gran drama. Y sobre todo es, digamos, es el expulsar, el perderse algo fantástico en una ciudad, que es la diversidad de habitantes. Por lo tanto, el que haya ricos, pobres, fontaneros y catedráticos de universidad que hablan en un idioma o en otro, o en muchos idiomas al mismo tiempo, y eso sustituirlo al final por una población absolutamente homogénea. Para mí el drama está ahí, ¿no? Y la consecuencia, sobre todo, insisto, en los vecinos y vecinas que han sido expulsados. Lo insinuabas, es un tema clásico de lucha de clases, es que no hay más, es así de crudo. Lo es un tema de injusticia social y de injusticia espacial. Es la demostración de que estamos sometidos a una de las clásicas leyes de la selva, la ley del más fuerte, es decir, la ley del mercado, alimentada por todas formas de neoliberalismo. Por lo tanto, digamos, el problema es más claro. A mí me gustaría contaros, a mi modo de ver, cómo se produce el fenómeno de la expulsión de vecinos. Es cómo se produce, cómo se genera la gentrificación que acaba provocando esta. Yo siempre cuento algo muy simple. Es un tema muy físico. Empieza transformándose el plano horizontal del espacio urbano, de la calle, cambian los usos, cambia la urbanización, cambian cosas de ese espacio urbano y inmediatamente eso se traslada en el plano vertical. Y por tanto empiezan a cambiar los usos de las plantas bajas, que son las que acaban provocando, por efectos distintos, la expulsión de lo que queda a partir de la planta baja, ¿no? Los vecinos que viven en estas casas, bien sean por expulsión de los usos de la planta baja que van subiendo en vertical, y evidentemente el que más bien descrito está es porque se genera un incremento de los precios de alquiler. Podríamos hablar de distintas tipologías de gentrificación, distintas tipologías de expulsión. La que ahora a todos nos está como provocando más escozor por turistificación, porque es la que estamos viendo, que no sabemos cómo actuar sobre ella. Pero también dentro de la turistificación hay muchas formas, ¿no? Hay una que es simplemente por agresividad física, ¿no? El sentir un exceso de densidad de turistas, una presión enorme que llega al cuerpo, ruido brutal, suciedad, etc. Y esa todos conocemos a alguien que ha acabado cambiando su lugar de residencia por no soportar más. En el caso de Barcelona, gente hizo su apuesta para vivir a Ciutat Bella y acabó marchándose porque no aguantaba esa agresividad física. Y evidentemente, en el terreno de la turistificación, por la rentabilidad mucho más alta del alquiler a cualquier forma de turismo, y luego ya hablaremos de Airbnb y todas las formas, digamos, que nos están preocupando, que acaba generando esa expulsión de vecinos sustituimos, como ya ha escrito muchísima gente,
nos cargamos la población estable, pero no la sustituimos por otro tipo de población, sino la sustituimos por el vacío, por viviendas vacías que se ocupan a horas. O sea, en el fondo es una forma, digamos, moderna de camas calientes, ¿no? Estamos sustituyendo la población estable, no por otro tipo de población estable, que es lo que define la gentrificación clásica, y hablaremos, sino por una población flotante, de días, de horas, de semanas. Otro tipo de gentrificación que es por donde en el REP tendría que haber empezado, lo que yo le llamaría la gentrificación clásica, ¿no? Es cuando por razones distintas un barrio, una zona de la ciudad se coloca en la moda, ¿no? Es el caso, en Barcelona sería el caso de Gracia, ¿no? Gracia es un barrio maravilloso que, yo os cuento, entra en otro momento en moda y empieza a probarse ese fenómeno de sustitución. Entonces se produce la sustitución social directamente por clases sociales con más poder adquisitivo. Y esas simplemente van generando un cambio de ley de oferta-demanda y provocan que los precios van creciendo y acabas sustituyendo, ya no es incluso un tema solo de alquiler, va a ser evidentemente un tema de compra-venta, etcétera, etcétera. Y los vecinos todavía no soportan el caso de Gracia, y lo discutí hace poco con los vecinos de Gracia. Ellos decían, todos ustedes en la sala sois unos gentrificadores. ¿Por qué? Pues Gracia sufrió un fenómeno de gentrificación muy light, muy suave, digamos, en los años 80-90, en el que, digamos, las clases, digamos, preparadas, sobre todo colectivos, digamos, de una cierta nueva burguesía, surgida de las aulas, de las universidades, etcétera, etcétera, entendió que ese barrio un barrio que tenía una calidad de vida que otras zonas de Barcelona no tenían. Entonces se fue generando un proceso muy lento, muy poco, digamos, problemático, pero que sí acabó generando esa primera... Y eso también esos días lo estaba leyendo, alguien lo explica. Claro, esa clase, esa primera generación gentrificadora está ya muy preparada, mejor, digamos, informada, y lo que hace es empieza a poner la alerta, ojo, que Gracia está en peligro, efectivamente. Y por tanto, digamos, hay un colectivo importante, digamos, que está como preparada para defenderse de ese proceso. En realidad, la gentrificación clásica se ajustaría mucho más cuando fuera directamente un operador privado que interviene en un barrio haciendo grandes inversiones para colocar el barrio en cartel, por decirlo de una manera, en venta, y provocar ya de descarada manera y muy intencionadamente y absolutamente deliberada la sustitución y expulsión de población. Riesgo en el que pueden derivar los proyectos de regeneración urbana promovidos por la administración, el objetivo de los cuales era mejorar el barrio pensando supuestamente en sus habitantes. Y eso ocurrió también en Barcelona, en Ciutat Vella. En Ciutat Vella, bajo el gran paraguas de la regeneración urbana, fuimos provocando infinitas expulsiones de vecinos con la excusa de que estábamos trabajando por el barrio. No, estábamos trabajando porque nos preocupaba determinadas concentraciones de población que molestaban a quienes estaban dirigiendo la ciudad. Y dejadme que piense con todo el buenismo contenido, pero había detrás una intención clarísima de sustituir. Y luego estaría ya la gentrificación directa, provocada por la administración, cuando trabaja, y esta es la que a mí, por esta cosa, esa etiqueta que me has puesto de director de modelo urbano, es la que en realidad la que más me preocupa, es cuando como la administración propia podemos llegar a provocar gentrificación por transformación del espacio público, por trabajar injertando equipamientos culturales, cívicos, etc., y que acabamos activando algo que no imaginábamos.
Ahora en Barcelona tenemos dos casos que estamos ya intuyendo que eso está ocurriendo. Uno es la rehabilitación del mercado de San Antonio, un mercado de esta generación de los mercados modernistas de Barcelona, fantástico, y que se está terminando la obra. Estamos a un año de terminar la obra y ya las expectativas son brutales. Yo decía hace un par de meses o 3 meses que cuando se anunció que se iba a hacer la reforma del mercado de la pacería en Gracia, habíamos generado, solo anunciándolo, habíamos activado un proceso de gentrificación. Solo el hecho de anunciar hemos activado el mercado. Y por lo tanto, seguro que se produce en primera fase un proceso de congelación de unas áreas relativamente cercanas, en las que el que puede, el inversor, el propietario del área, congela y luego empieza todo el proceso a desarrollarse. Por supuesto, los casos nunca son puros, son siempre una mezcla, y por lo tanto los matices son enormes. Y todas las clasificaciones siempre son muy peligrosas, pero ayudan a centrar los problemas y a analizar la sintomatología. Un dato realmente reciente: nosotros hemos puesto en marcha en Barcelona, estamos poniendo en marcha un grupo de trabajo interno que nos ayude, digamos, a tratar de entender cómo tenemos que enfrentarnos. Y una de las primeras cosas que hicimos es analizar los datos que tenemos. Curiosamente, digamos, después del declive, digamos, económico, inmobiliario, alguien también leía estos días, los alquileres son más altos y están más altos después de la crisis que en el momento del pico pre-crisis. Alucinante. Bueno, pues resulta que en Barcelona hemos remontado, hay ya un gran intercambio de propiedad, digamos, el registro de los cambios de propiedad ha repuntado enormemente, y en cambio las hipotecas están exactamente igual. Conclusión rápida: ¿quién está invirtiendo en las transacciones inmobiliarias? Pues es muy fácil. ¿Quién es capaz de pagar toca-teja? ¿No? Por lo tanto, ¿quién? Fondos de inversión, grandes acumuladores de propiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es evidente qué es lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que nos preocupa en Barcelona? Nos preocupa no solo entender lo que ha ocurrido. Eso tenemos que hacerlo, no tenemos ninguna solución. No, el gran tema, lo que nos preocupa es que sabemos que en el BORN se activó un proceso de gentrificación hace años, en la Barcelona también, yo creo que en el libro lo describís. En Gracia, como decía, en el Poblenou, en el Poble-sec, en el Eixample, en la Familia, etc. No, lo que nos importa es otra cosa. Nos importa detectar los posibles casos donde puedan desarrollarse nuevos procesos de gentrificación. Este es nuestro gran reto. Y para los cuales sean necesarias las herramientas de anticipación que podamos imaginar. Podrán ser barrios de intensidad residencial o barrios en transformación, en los que se intervenga con más o menos intensidad, desde la propia mesa del ayuntamiento, y pongo por ejemplo las famosas, porque la prensa ha hablado mucho, las superillas, las supermanzanas, en el Ensanche, en Sants, o a causa, a consecuencia de intervenciones mucho más precisas, como reformas de calles importantes como Pere-Cuart, etc. Por eso nos importa construir herramientas de anticipación, nos importa para ser capaces de activarnos mucho antes. Os cuento un pequeño inventario de herramientas están en estado muy embrionario, pero son como leía la entrevista que os hacían, y qué recetas nos dais, ¿no? Nosotros hemos empezado a pensar cosas y las dejo aquí, ¿no? Por supuesto tenemos que hacer algo, más que una herramienta, es una necesidad. Tenemos que monitorizar antes y después de los precios de alquiler o venta respecto a cualquier intervención física que tengamos intención de hacer. Si no conseguimos monitorizar este proceso, no podemos saber con precisión cuál es el proceso, digamos, de transformación de precios. Evidentemente hay un paquete enorme de regulaciones económico-fiscales, legales, etcétera, etcétera, donde podamos intervenir, controlar todo el tema de las plusvaluas derivadas de procesos de transmisión, limitando, por supuesto, encontrando cómo
incorporar, digamos, en ese control del precio de venta o también el incremento en los precios de alquiler. ¿Cómo controlamos? ¿Qué le hacemos al propietario? Tenemos que recuperar las contribuciones especiales para dejar de aplicarlas cuando el propietario se comprometa, cuando hacemos una intervención en el espacio público, se comprometa a no modificar el precio de alquiler. Podemos pensar. Podemos poner plazos en tiempo o en el precio de venta después de haber recibido ayudas para rehabilitar viviendas. Podemos repensar otra vez con intensidad el tema del tanteo y retracto. O sea, hay toda una batería de medidas técnico, económico, fiscal, legales importantes y aquí estamos pensando. Y ahora que me acuerdo de una anécdota muy bonita sobre el tema de pensar, digamos, sobre cómo podemos incidir sobre el propietario para que no suba el precio de alquiler, para que no el vecino tenga que marcharse, ¿no? En Ciutat Vella, en Barcelona, hay una serie de pequeños proyectos de mejora de algunas calles simplemente porque están en mal estado. Y la preocupación del ayuntamiento es mejorar esa calle para los vecinos y vecinas. Los vecinos dicen, por favor, no nos mejoren nuestra calle. Ayuntamiento, por favor, no nos mejoren nuestra calle. Pues son absolutamente conscientes que la mejora de la calle les va a echar. Y es un terrible. Evidentemente, nosotros vamos a mejorar la calle para los vecinos, no para los especuladores. Estamos pensando en otra medida. Estamos dando vueltas, que sería aplicar un porcentaje de la inversión en cualquier intervención en espacio público. Imaginemos que el 3, el 5, el 10% de una intervención en espacio público vamos a destinarlo a política de vivienda pública. Vamos a destinarlo a rehabilitación, o vamos a destinarlo a compra de viviendas, o vamos a otras cosas que os iré contando. Hace pocos días, en un foro parecido a este, interno al ayuntamiento, se estaba planteando a una persona importante en términos de gestión y me decía que era una de las personas que un trabajador público con todas las de la ley, alguien que adora el trabajo público, y me decía, Tom, llevamos muchos años trabajando para construir el espacio urbano, hemos construido muchísimas infraestructuras, hemos construido equipamientos, etc. Dicen, ni el 3, ni el 10, ni el 5, ni el 50%. Los 400 millones de inversión que tenemos para este mandato deberíamos destinarlos todos solo a vivienda pública. Y aquí es donde viene el otro capítulo. El gran problema que tenemos en muchas de nuestras ciudades es que el patrimonio público en vivienda, y aquí hay otro tema bonito, vivienda